Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a Semanario Judicial. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto en los próximos minutos de darle cuenta de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en pleno y salas, así como de las decisiones más importantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales. Saludo a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. Por violar el principio de laicidad, la Corte invalidó disposición de Nuevo León que fomentaba el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Contraer nuevas nupcias o vivir en concubinato no debe ser motivo para cancelar la pensión por viudez, estableció la segunda sala. Sector financiero debe privilegiar apoyos a proyectos que privilegien la protección del medio ambiente, aseguran especialistas. Servidores públicos suspenden labores de manera indefinida en rechazo a la reforma judicial. En sus sesiones de esta semana, el Pleno de Ministras y Ministros resolvió asuntos relacionados con los marcos normativos de Aguascalientes y Nuevo León. Esta semana, el Pleno de la Corte invalidó disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas Migrantes de Aguascalientes. Esto por invadir facultades exclusivas del Congreso de la Unión y por atentar contra derechos de las personas migrantes. Entre las disposiciones invalidadas estuvieron las que contenían lo relativo a la creación del Registro Estatal de Personas Migrantes. Se propone la invalidez de los artículos 4, fracción 11ª, 24, fracción 7ª, 29 y 30, de los cuales se implementa un registro estatal de migrantes cuyo objeto es la inscripción voluntaria de datos personales de las personas migrantes, no obstante que ya existe un registro nacional de extranjeros. La Corte declaró la inconstitucionalidad de la porción que limitaba la protección del DIF estatal de niñas, niños y adolescentes migrantes en los procedimientos aplicables, en tanto el Instituto Nacional de Migración determinaba su condición migratoria. Determinó que era inválida la norma que limitaba que las personas migrantes recibieran atención médica exclusivamente por el sector público. El jueves, el Pleno invalidó parte de un artículo de la Ley de Educación de Nuevo León, que establecía como finalidad de la formación escolar en ese estado crear conciencia sobre el respeto a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. La porción declarada inconstitucional fue desde la concepción hasta la muerte natural, pues de acuerdo con la Corte, viola la libertad de creencias y el derecho a una educación laica. El hecho de que el Estado, al impartir educación, no se compromete expresamente con una postura religiosa, no se traduce en automático en una educación laica, sino que debe mantenerse neutral también respecto de convicciones éticas, ideológicas y creencias que entren en el ámbito de protección de la libertad de creencia o de conciencia. Porque es contraria a las exigencias del Estado laico, porque viola el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, y porque viola el contenido constitucional mínimo del derecho a la educación. En otro asunto, el Pleno invalidó que la Ley de Transparencia de Oaxaca ordenara el nombramiento de nuevos comisionados del Instituto de Acceso a la Información de ese estado, sin considerar que el órgano garante estuviera integrado por 2 comisionados que a la fecha del nombramiento estaban en funciones. Si una norma prevista en una ley local de transparencia actualiza una remoción de los comisionados, es inconcluso que es inconstitucional, al generar una intromisión indebida en la integración del Instituto Garante local. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La primera sala estableció que cuando una norma no prevé el plazo exacto para la prescripción de la acción penal, se deberá tomar el resultado entre la media aritmética de las sanciones mínima y máxima del delito de que se trate. Esto para garantizar el equilibrio procesal entre las partes y para que el imputado, víctima u ofendido y el Ministerio Público cuenten con seguridad jurídica.
Por este motivo, revocó la sentencia impugnada que determinó que conforme al artículo 122 del Código Penal de Oaxaca, el delito de fraude genérico habría prescrito. Esto con el fin de que se emita una nueva resolución conforme a los lineamientos fijados por la Sala. Esta semana las salas de la Corte analizaron temas relacionados con actualización de pensiones, nombramientos y cancelación de pensión por viudez. Esta semana, la segunda sala de la Corte resolvió que casarse nuevamente o vivir en concubinato no debe ser motivo para perder la pensión por viudez. Esto al determinar que es inconstitucional que la Ley del Seguro Social, en su artículo 155, primer párrafo, prevea la pérdida de ese derecho cuando la persona pensionada contraiga un nuevo matrimonio o inicie una relación de concubinato. Argumentó que la pérdida del derecho a la pensión implica un trato diferenciado e injustificado por razón del Estado civil para aquellas personas que, conforme a su derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, decidan un nuevo proyecto de vida. De esta manera concluyó que cancelar la pensión por viudez cuando la viuda o viudo se vuelve a casar o a unirse en concubinato es contrario a los principios de igualdad y no discriminación y a los derechos fundamentales a la familia y a la seguridad social. En otro asunto, la segunda sala declaró válido que los servidores públicos de Jalisco puedan tener nombramientos por tiempo determinado sin que se justifique el motivo de la temporalidad. Esto al estudiar la disposición correspondiente de la ley para los servidores públicos de ese estado y sus municipios. La sala explicó que la Constitución Federal da a las legislaturas locales la facultad de crear leyes para regular las relaciones laborales de los trabajadores al servicio de cada entidad. Por su parte, la primera sala de la Corte determinó que, cuando el incremento de una pensión alimenticia se pacte en la misma proporción que el salario mínimo, deben tomarse en cuenta todos los factores que lo componen. Al resolver una contradicción de criterios, la sala destacó que, a partir del 1 de enero de 2017, el salario mínimo general se integra por tres componentes. 1. El monto del salario mínimo vigente. 2. El monto independiente de recuperación. Y 3. El incremento por fijación. Indicó que dejar de lado el monto independiente de recuperación podría significar que el aumento de la pensión no cumple el cometido de ser proporcional a las necesidades del acreedor. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Durante un encuentro con especialistas, la ministra Loretta Ortiz Alf habló sobre la necesidad de que los crímenes estipulados en el Estatuto de Roma sean tipificados en nuestro país. La ministra Loretta Ortiz Alf lamentó que el Estado mexicano no haya tipificado el crimen de agresión dentro de su sistema normativo. Este ilícito, conocido como crimen de líderes, lo comete quien al estar en condiciones de controlar o dirigir la acción política o militar de un Estado, planifica, prepara o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala, constituye una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas. Por ejemplo, México, si no tiene tipificados el crimen de agresión o los crímenes de lesa humanidad o todos los crímenes de guerra, lo que va a hacer, ¿qué es lo que va a suceder? Pues se va a convertir, no digo en una tierra de asilo, pero algo parecido de todos los que cometen estos crímenes. Si te vas a México, no te va a suceder nada. Si algún día se acuerdan el Congreso de la Unión, lo deseable sería tipificar a todos los crímenes del Estatuto de Roma que no están tipificados. Dentro del encuentro, una visión comparada de la judicatura y la impartición de justicia, la ministra Ortiz Alf subrayó el valor del diálogo entre el derecho penal internacional con el derecho nacional. Se convierte en un pilar esencial para garantizar justicia. Por ello es imperativo que se continúe fortaleciendo nuestras leyes y los sistemas judiciales para alinearlos a los estándares internacionales y así contribuir a la protección de los derechos humanos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. En otra información, especialistas destacaron la importancia de las instituciones de crédito en los litigios relacionados con el medio ambiente. Hasta diciembre de 2022 se han presentado 2.180 litigios en más de 65 jurisdicciones relacionados con el medio ambiente.
Algunos de estos señalan a entidades financieras que no cumplen con compromisos ambientales. En este contexto, ¿pueden las instituciones financieras tener responsabilidad ante el incumplimiento del Acuerdo de París? Se cuestionó durante la 12ª sesión del Seminario Permanente Justicia Climática, organizado por la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. La maestra Aurea Fuentes explicó la participación de los bancos en materia ambiental, principalmente los bancos públicos de desarrollo. Cumplen un objetivo fundamental: ser ese instrumento de movilización de recursos para alcanzar objetivos de política pública. Se enfatizó que la banca puede estimular la entrada de recursos privados a una dinámica de financiamiento positivo destinado a proyectos en favor del medio ambiente. Reconociendo que los países necesitan infraestructura, esta debe de financiarse o diseñarse desde el punto de vista de la resiliencia. No negamos que un país deba construir carreteras, deba modernizar sus puertos, pero esto siempre debe estar acompañado con un enfoque de resiliencia para que la vida y la prevalencia de ese proyecto y por lo tanto su contribución al desarrollo sean también de largo plazo. Es momento de hacer una pausa, pero regresamos con más información a Semanario Judicial. Al regresar, juzgadores acudirán a instancias internacionales para denunciar ataques a la independencia judicial. Gracias por continuar con nosotros en Semanario Judicial. A inicios de esta semana comenzó el paro de labores de las y los trabajadores del Poder Judicial en demanda de que se modifique la iniciativa de reforma judicial para que no atropelle sus derechos. A las 0 horas de este lunes, inició el paro indefinido de labores promovido por trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación. En el Palacio de Justicia de San Lázaro, en la Ciudad de México, explicaron que las movilizaciones se adelantaron a lo previsto debido a la publicación el viernes pasado del dictamen de reforma al Poder Judicial emitido por la Cámara de Diputados. En donde, lejos de tomar en cuenta los diálogos que se llevaron a cabo, toda la información que se expuso por parte de ministros, magistrados, jueces, académicos, barras de abogados, no se tomaron en cuenta. Lejos de eso, arreciaron la reforma en sus términos iniciales y ahora es más agresiva que la inicialmente presentada. Transgrede totalmente nuestros derechos de los trabajadores, independientemente de los jueces y magistrados. Ya nosotros estamos siendo trastocados en nuestra carrera judicial y en nuestras prestaciones. El 10º transitorio, en su párrafo segundo, establece claramente que van a eliminarse los fondos y los retiros. Trabajadoras y trabajadores reiteraron que a pesar de este paro indefinido de labores, se continuarán tramitando los casos urgentes como amparos, principalmente en materias penal, civil, laboral y asuntos que tengan que ver con niñas y niños. Para estos casos se designarán guardias en todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación a nivel nacional. Habrá guardias que van a atender esos casos. No se va a dejar de atender un solo de los denominados casos urgentes. Juezas, jueces, magistrados y magistradas refrendaron su apoyo a sus equipos de trabajo. No, nos parece que afecta a todos y no es nada más a los titulares. Y creo que principalmente a los justiciables, a todo el país, porque lo que necesitamos es un poder judicial fuerte, un poder judicial independiente. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Juezas, jueces, magistradas y magistrados de todo el país también se declararon en paro de labores en rechazo a dicha reforma.
Desde el primer minuto de este miércoles, juezas de distrito y magistrados de circuito se sumaron al paro de labores que desde el pasado lunes iniciaron trabajadores del Poder Judicial de la Federación en protesta por la reforma judicial. Hemos decidido, junto a cientos de personas juzgadoras comprometidas con la justicia, la suspensión de labores jurisdiccionales de manera indefinida en todo el país a partir de este 21 de agosto, como un acto legítimo de resistencia contra esta reforma y hasta que ésta sea desechada, para dar paso a la construcción de una reforma integral del sistema de justicia a la que sin duda alguna nos sumaríamos. Ante cientos de integrantes del Poder Judicial de la Federación que acudieron a las escalinatas del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, la directora nacional de JUFET, la jueza Juana Fuentes Velázquez, aseguró que el futuro de nuestro país está en juego y no permitirán que la justicia sea sacrificada en el altar del poder. Dijo que la reforma que impulsa el titular del Ejecutivo Federal no solo amenaza a la justicia, sino también a la estabilidad misma de nuestra nación, porque sin una justicia independiente, las inversiones se verán afectadas. Este intento de concentración del poder en una sola persona no solo es una afrenta directa a la independencia judicial, sino también un golpe mortal a la democracia que tantos, antes que nosotros, lucharon por establecer y proteger. Con banderas, pancartas y celulares con luces prendidas, los trabajadores, juezas, jueces, magistrados y magistradas anunciaron que mantendrán este paro inédito hasta que se frene la reforma y se respete la autonomía del Poder Judicial, la división de poderes y la protección de los derechos humanos. Estuvimos esperando que nos hablaran, seguimos esperándolo. Yo espero realmente que las nuevas personas legisladoras, que la presidenta electa, reflexionen del momento histórico que estamos viviendo, de la oportunidad histórica de hacer una modificación real para el beneficio del pueblo del sistema de justicia. Al menos yo siento mucho júbilo, siento una gran alegría que los titulares, que los jueces, que los magistrados hayan tomado la valiente decisión de sumarse a un movimiento que inicialmente lo entablamos los trabajadores, pero que considero que es una causa que en todo el Poder Judicial tenemos la obligación de defender en unidad. Al Palacio de Justicia de San Lázaro también llegaron ciudadanos que están en contra de la reforma al Poder Judicial. Señores, gracias por todo el apoyo. Chimalhuacán está con ustedes, señores del Poder Judicial de la Federación, y a las pruebas me remito de demostrar cómo fuimos beneficiados por el Poder Judicial de la Federación, y los amparos que nos entregaron sirvieron para parar la voracidad de muchos políticos que a diestra y siniestra hicieron notificaciones en Chimalhuacán de una forma desordenada. Durante el paro de labores de trabajadores, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, se establecieron guardias para dar trámite a los casos urgentes y de inmediata atención. En la declaratoria formal de la suspensión de actividades, la JUFET incluyó el listado de los asuntos que serán atendidos, a pesar de que juzgados y tribunales federales mantengan sus puertas cerradas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Asimismo, las y los trabajadores de la Suprema Corte manifestaron su apoyo al paro de labores en el Poder Judicial de la Federación. A más de un año de haber sido cerrada, este jueves la puerta principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue reabierta. En solidaridad con el paro de labores que llevan a cabo trabajadores, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación contra la reforma judicial, integrantes del Colegio de Jóvenes Estudiantes de Derecho y nuevos profesionistas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llevaron a cabo una manifestación pacífica. Desde las escalinatas del edificio sede, estudiantes y trabajadores abarrotaron los alrededores de la Corte.
En orden, emitían consignas y pronunciaban sus mensajes. Es este un momento especial para decir que es el acceso a la justicia el anhelo más importante de las personas en nuestro país. Y ese acceso a la justicia se da a partir de la existencia de juzgados y tribunales que son precisamente la puerta de acceso a esa justicia. Junto a los cientos de manifestantes, se defendía la justicia y la independencia judicial. A partir de una reforma constitucional planteada y en análisis en este momento, tenemos que observar esos principios. Y un elemento fundamental es precisamente el de la no regresividad. Un principio de progresividad y los principios de independencia e imparcialidad de las personas juzgadoras. Los invito a mantener nuestra mente abierta y nuestro espíritu férreo. Sigamos escribiendo la historia judicial que nos conduce siempre a la templanza, a la justicia social, pero también a la fortaleza. Sigamos siendo garantes y fieles a nuestra Carta Magna. Sigamos siendo operadores judiciales de alto valor. Discriminaron por ser indígena, por ser mujer, por tu orientación sexual. Debe quedar claro que existen tres poderes de la Unión, no solo un único poder federal. De esta manera es como se está llevando a cabo precisamente la cadena humana conformada por estudiantes y por trabajadores del Poder Judicial, quienes se han sostenido de las manos para rodear las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el acto, el himno nacional retumbó las voces de trabajadores y estudiantes. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Las y los trabajadores del Poder Judicial entregaron un pliego petitorio en la Cámara de Diputados para que se tome en cuenta en la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Cuarto día de paro de labores por parte de trabajadores del Poder Judicial de la Federación. En el edificio sede del Consejo de la Judicatura Federal en San Lázaro, la vocera de las y los trabajadores convocó a todos a movilizarse a la Cámara de Diputados para entregar un documento en oficialía de partes con el fin de ser escuchados. A presentar por oficialía de partes un escrito solicitando que la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política de Cámara de Diputados, nos abra la puerta y nos escuche con un pliego petitorio que les vamos a presentar. Hemos estado manifestándoles de manera reiterada que no nos escuchan, que los diálogos fueron una simulación, que no nos dejaron hablar a los trabajadores. Tras la entrega del escrito, acudieron a la Suprema Corte en apoyo a los trabajadores del máximo tribunal, que también se manifestaron. Nos vamos a la Corte a acompañar a nuestros compañeros, a mostrarles nuestro apoyo, a decirles que no están solos y que esta lucha es de todos. En diversas instalaciones del Poder Judicial de la Federación continuaron las protestas. Automovilistas que transitaban por la vialidad expresaban su apoyo. Al hablar sobre el supuesto oficio enviado por la Secretaría de Hacienda al Consejo de la Judicatura Federal
solicitando el descuento de salarios a trabajadores en paro, dijeron que desconocen dicho documento, por lo que no emitieron pronunciamiento al respecto. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Y ante la falta de instancias nacionales para defender la independencia judicial, más de 1,000 juzgadores activan la instancia internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este lunes, los magistrados federales Michel Franco González y Rogelio Alanís García entregarán un documento ante dicha comisión en su sede en Washington y ofrecerán una conferencia de prensa para explicar el contenido de la iniciativa que propone elegir mediante voto popular a todas las personas juzgadoras, con el fin de acabar con la independencia judicial. Por otro lado, se dio a conocer que integrantes de la JUFET sostuvieron una reunión virtual con funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a quienes explicaron el avance de la reforma judicial y la nula disposición de los legisladores a la negociación. Hicieron notar que han aumentado los ataques y amenazas en contra de la judicatura ante la decisión de suspender labores como medida para defender la división de poderes y de rechazo a la reforma, lo que viola diversas convenciones. En más noticias, en el Semanario Judicial se publicaron 59 criterios de distintos órganos jurisdiccionales federales, de los cuales 14 corresponden a las salas de la Corte. De primera sala se publicaron 9 criterios sobre improcedencia de la contradicción de criterios, la naturaleza de los contratos de prestación de servicios con penales, desindexación del salario, no es una regla absoluta de sustituir el salario mínimo por la unidad de medida. Desistimiento del juicio de amparo que involucra a infantes, debe vigilarse que no afecte su interés superior. Fondo de ayuda y reparación, viola el principio de progresividad suspender la garantía presupuestal 0.014% del artículo 132, fracción primera de la ley en la materia. Principio de progresividad de los derechos humanos y vías para impugnar la negativa de otorgar la amnistía, entre otros. De segunda sala se publicaron 2 jurisprudencias y 3 tesis aisladas que abordan temas relacionados con condonación de créditos fiscales, participación de los trabajadores en las utilidades, control de tabaco, los artículos 65, 60 y 79 en distintas fracciones, que prohíbe la prestación de servicios en espacios reservados a fumadores en establecimientos comerciales, viola el principio de subordinación jerárquica. De plenos regionales se difundieron 9 criterios, 5 jurisprudencias y 4 tesis aisladas sobre pago adicional a trabajadores de la UNAM, competencia para conocer la actualización de una pensión otorgada por el Seguro Social y derechos por servicios de supervisión. Mientras que de tribunales colegiados se publicaron 36 criterios, 1 jurisprudencia y 35 tesis aisladas. Es momento de hacer una nueva pausa, pero regresamos con más noticias. No se vayan. Más adelante, la Sala Regional Especializada sancionó a diversas personas por violar la veda electoral. Ya estamos de regreso ahora con información electoral. La Sala Superior ordenó realizar un nuevo análisis sobre posible violencia política de género por parte del presidente López Obrador. Por mayoría de votos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó el proyecto de resolución que presentó la magistrada Yanine Otálora Malací en torno a sanciones que impuso la Sala Regional Especializada al presidente Andrés Manuel López Obrador por violencia política de género contra la entonces senadora y aspirante a la presidencia, Xóchitl Gálvez. La magistrada proponía confirmar la sanción por las declaraciones del titular del Ejecutivo Federal en 3 conferencias mañaneras y revocar en 5 más al considerar que las expresiones analizadas no constituyeron violencia política de género. Desde mi perspectiva y mi criterio, las expresiones de las conferencias matutinas del 11 de julio, 7 y 8 de agosto del año pasado, en las cuales se refiere a que la denunciante en realidad es otros personajes políticos y económicos varones. Sí constituye violencia política que excede la crítica en el debate
público. Si bien en las conferencias del 3, 5, 10 y 14 de julio, así como en la del 3 de agosto, estimo, acorde con mi criterio, que no se actualizó la violencia de género reclamada. Sí observo la violación a principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad, pero no observo en este caso que se haya cometido actos, declaraciones que constituyan violencia política en razón de género. Esta propuesta solo recibió el respaldo del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso y los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Alfredo Fuentes Barrera votaron en contra al considerar que se aplicaron parámetros diferenciados para analizar hechos y frases sustancialmente similares. Hay un trato diferenciado y se está separando en dos grupos para determinar en la propuesta que en unos sí hay violencia política, en otros no, pero no hay un mismo juzgamiento ni metodología aplicada a los dos grupos, que nos permitan, desde mi perspectiva, tener claridad de un análisis exhaustivo en cada una de las frases. Así, por mayoría de votos, se ordenó el retorno de los asuntos a otra magistratura para realizar un nuevo análisis. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. En tanto, la Sala Regional Especializada multó con 10,857 pesos al empresario Claudio X González por vulnerar la veda electoral al llamar a no votar por Morena y Claudia Sheinbaum a través de sus redes sociales. También impuso una multa por la misma cantidad al expresidente Vicente Fox, ya que de igual forma vulneró la veda electoral con publicaciones en su red social X para posicionar a Xóchitl Gálvez. Se le impuso otra multa de 5,428 pesos por incumplir una medida cautelar ordenada por el INE. Por otra parte, acreditó que la excandidata al Senado, Lili Telles, adquirió indebidamente tiempos en radio y violó principios constitucionales con su participación en un programa radiofónico, por lo que le impuso una multa y una amonestación. Puesto que su participación en el programa involucrado se tradujo en la difusión de propaganda electoral. Por tanto, se plantea imponer las sanciones que correspondan a la candidata, a los partidos que la postularon y a las concesionarias de radio involucradas. Y es así como llegamos al final de este semanario judicial, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Sigue este lunes la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión tienen previsto analizar y resolver diversas acciones de inconstitucionalidad en las que se pide invalidar disposiciones de leyes de ingresos de los municipios del estado de Oaxaca y de la ley del Fondo de Ahorro para el Retiro Digno de las trabajadoras y los trabajadores del estado de Nayarit. Soy Lorena Sánchez Cabrera y a nombre del equipo que hace posible este espacio, le deseamos que siga disfrutando su fin de semana. Hasta pronto.